Vamos a darle un aplauso al Señor, amén. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en un texto que yo quiero que usted se meta en el texto. Si usted se mete en ese texto, o el texto se mete en usted, no me importa cuál de las dos cosas pase, o usted se mete allí, o deja que ese texto se mete en usted. Pero si este texto logra introducirse en usted, estoy seguro que la vida de usted va a revolucionar espiritualmente. Si usted piensa que ha crecido espiritualmente lo suficiente, pues a lo mejor hasta ahí se va a quedar. Pero si usted cree que todavía el Señor le puede madurar más, que todavía el Señor le puede acrecentar su fe más, entonces métase en ese texto o deje que esta palabra de Dios se meta en usted totalmente. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 18, verso 27. Lucas 18, 27. Gracias, hermano. ¿Lo tiene? Yo quiero que lo repita junto conmigo en voz bien alta. Versículo 27. Amén. Dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A ver, una vez más. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. ¿Cuántos creen esto? Yo quiero compartir un tema esta mañana. Este tema se llama la fe de posibilidad. La fe de posibilidad. Y quizá usted diga, hermano, pues desde hace mucho que nos estás compartiendo acerca de la fe. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por y el oír por. Entonces, necesitamos compartir acerca de la fe. Amén. Lo que es imposible para usted es posible para quién? Para Dios. Yo le puse un título a este sermón. Si usted está tomando nota, póngale como título: claro que es posible. Claro que es posible. Amén. Claro que es posible. El camino de Dios, o los caminos de Dios, son totalmente opuestos a los caminos del hombre natural. Siempre escuchamos, o muchas veces escuchamos esta palabra que pocas veces se menciona en la Escritura. Yo creo que solamente se menciona una vez, diciendo: es imposible que Dios mienta. Solamente, es imposible que Dios mienta. Pero en el ámbito humano, en el terreno humano, esta es una palabra que muchas veces la pronunciamos, o muchas veces el hombre la usa. Este es imposible. Es que esto es imposible, hermano. Es imposible. Cuando va a casarse una pareja, por ejemplo, que la novia ve ciertas fallas en el novio ve ciertas fallas en la novia, pero sin embargo están tan enamorados que los dos dicen, ¿verdad? Yo lo cambio. No, hombre, ¿qué me dura eso, verdad? No, hombre, esto fácil. No, eso que la cambio, fácil. Sin embargo, ya cuando viene la boda y llega el matrimonio y todo, y comienza la vida cotidiana, comienzan los imposibles ya. Es imposible que cambie.
Es imposible, ¿verdad? Lo que era posible antes ahora se hizo imposible, y más rutinariamente comenzamos a oír la palabra imposible, imposible. Esto es imposible, imposible. Pero yo quiero mostrarte que bíblicamente las cosas que al hombre le parecen imposibles son posibles para Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Mire, incluso con la fe natural, porque hay una fe natural del conocimiento humano. Es una creencia natural, ¿verdad? Por ejemplo, usted salió de su casa con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Llegar a este lugar. ¿Cuántos salieron con este propósito? Levante la mano. O sea, yo voy a llegar. ¿Cuántos creyeron que iban a estar aquí? Con toda convicción. Esa es una fe natural del conocimiento humano. Y déjeme decirle que esta creencia natural de conocimiento humano aún es muy poderosa, es muy grande. ¿Cuántos recuerdan estos testimonios que yo les voy a contar? ¿Cuántos recuerdan a unos hermanos muy famosos que se llamaban los hermanos Wright? ¿Cuántos recuerdan a los hermanos Wright? Se llamaron, no sé inglés, ¿cómo quieres? Los hermanos Wright. Si yo te menciono algo de ellos, te vas a acordar. Los hermanos Wright fueron los primeros que volaron. Fueron los primeros que se montaron en una máquina y volaron. Y lo que era imposible para todos los demás, porque todos los demás le dicen, es imposible que el hombre pueda volar, es imposible que una máquina sea una máquina voladora, es imposible, pero sin embargo ellos dijeron, es posible. Y es posible porque es posible. Y sabes una cosa, ellos volaron. Y claro que es posible. Claro que fue posible. Amén. ¿Cuántos conocen del puente que se llama Golden Gate? El puente de San Francisco. ¿Cuántos lo conocen? El día de ayer nada menos estaba yo viendo un reportaje acerca del Golden Gate. Tremendo, precioso, una estructura grandísima. Imposible, dijeron todos los constructores, imposible, es imposible que exista un puente de esas dimensiones, es imposible que exista un puente de esa naturaleza. Pero sabes una cosa, no fue posible, perdón, no fue imposible, fue posible. Lo que era imposible, ellos dijeron es posible, y tan es posible que construyeron ese puente Golden Gate. Amén. Hay una central hidroeléctrica, ¿verdad? En un pantano, en el pantano Hoover. Increíble, así. No era posible, pero ¿sabes una cosa? Sí fue posible, sí fue posible. Es imposible, dijeron, que el hombre llegue a la luna. Es imposible que haya una nave que llegue a la luna. Pero ¿sabes una cosa? Hubo una nave que llegó a la luna. Cuando dijeron que iban a caminar en la luna, que iban a descender, a alunizar, ¿verdad? Porque no se puede decir que iban a aterrizar, iban a alunizar. Todavía ni existía una palabra en el diccionario para la palabra alunizar. No existía. Yo recuerdo que yo busqué esa palabra en el diccionario, no existía. Pero sabes una cosa, después sí existió, porque fue una realidad el alunizar, el descender a la luna y el caminar ahí en la luna. ¿Quién dijo que no era posible caminar en la luna? Pues lo dijo mi abuelita. Lo dijo mi mamá también. Lo estaban viendo por la televisión, pero sabes, no lo creían, no lo creían. Estos son dibujos animados. Todavía hace años escuché a algunas personas diciendo, no hombre, ni que caminar, si yo vi el logotipo de los dibujos animados, no hombre, dice, a mí no me engañan, ellos no están caminando en la luna. Pero sabes una cosa, sí es posible, claro que es posible, claro que es posible. Y ahora se están lanzando con algunos planes para ir y vivir allá en la luna.
Y mucha gente dice, imposible, imposible. Vas a ver que más tarde el hombre, la fe natural, va a dar una sorpresa grandísima al hombre y va a decir, lo que tú decías que era imposible, claro que es posible. Amén, claro que es posible. Sin embargo, yo quiero decirte algunas cosas que verdaderamente son imposibles, bíblicamente hablando. Verdaderamente son imposibles para el hombre. ¿Sabes qué es imposible para el hombre? Es imposible salvarse por sí mismo. El hombre no se puede salvar por sí mismo. Claro que no se puede. Necesita un mediador, necesita un redentor. Y tú solito no te puedes salvar a ti mismo. Porque si tú te pudieras salvar a ti mismo, entonces, dice Gálatas, ¿para qué hubiera venido el Señor Jesucristo? Esto es imposible para el hombre, salvarse por sí mismo. Amén. Hay cosas imposibles para el hombre. ¿Sabes qué es imposible para el hombre? Es imposible que el hombre se sane a sí mismo de enfermedades incurables. Es imposible. Si tú tienes una enfermedad incurable, es imposible, imposible que tú seas sanado, porque el hombre no ha llegado al conocimiento para atacar esa enfermedad. Así que prácticamente es imposible, imposible que tú te sanes por ti mismo. Amén. Es imposible también que tú salgas del estado actual en que se encuentra el mundo. Es imposible, es imposible. Día con día hay reuniones, hay congresos, hay conferencias, asambleas, se reúnen y discuten acerca de la contaminación ambiental, pero sabes, siempre llegan a un tope y dicen, esto es imposible. El mundo va a un caos, el mundo va a una destrucción total, y si este mundo no se destruye por la contaminación, se va a destruir por la neurosis colectiva que está aumentando y aumentando y aumentando, porque cada vez se sorprende que el mundo está en contra del mundo. ¿Sabes tú eso? Por la sobrepoblación, por la contaminación, por lo que tú quieras, pero cada día se manifiesta que el hombre está contra el mismo hombre. Cada día el hombre se pelea más contra el mismo hombre. Cada día el hombre está en contra del mismo hombre, y hay luchas y guerras y todo, y siempre están diciendo esto: si el mundo no se termina más pronto por la contaminación, pues el hombre se va a terminar a sí mismo. Con un apretón de un botón y vuela a China y vuela a Rusia y vuela hasta Zapopan. Van a volar todos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si hay cosas imposibles, ¿cuál es tu recurso? ¿Cuál es tu recurso? Tu recurso es la fe de posibilidad. La fe de posibilidad. Tú necesitas obtener en este día la fe de posibilidad. Sin esta clase de fe de posibilidad, tú no podrás cambiar tu destino. No podrás cambiar tu destino. Necesitas totalmente, absolutamente la fe de posibilidad. ¿Cuál es esa fe de posibilidad? Que tú creas que para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Esa es la fe de posibilidad. Si para el hombre es imposible, y fíjate muy bien, el hombre puede hacer proezas, puede hacer grandezas, puede hacer maravillas que dejen impactado al mundo, pero hay cosas que el mismo hombre no puede hacer, como estas que yo mencioné. Pero tú necesitas la fe de posibilidad. Como dice Lucas 18:27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos quieren tener esta fe de posibilidad?
lo que es imposible. Tú puedes decir, esta situación es imposible. Atrévete a dar un brinquito a la fe de posibilidad. ¿Crees que para Dios es posible que haya cambio? ¿Crees que para Dios tú puedes estar en el otro lado y tú puedes decir, es posible para Dios? Lo que es imposible para mí, lo que es imposible para Él, es posible para Dios. Esa es una fe de posibilidad. Y tú puedes decir, claro que es posible. Claro que es posible. Lucas capítulo 1, verso 37, por favor. Lucas 1, 37, dice así. Quiero que lo leas en voz bien alta para que tu espíritu lo alcance a oír. ¿Lo tienes? Porque, a ver, ustedes, ¿por qué? No se escuchó muy bien, otra vez. ¿Lo puede leer un poco más fuerte? Le voy a ayudar, lo vamos a leer una vez más. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Quién lo puede creer? Esa es la fe de posibilidad. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Cuándo se dijo esto? Pues nada menos que cuando una mujer recibió la palabra de Dios y sin vivir con un hombre, sin conocer a hombre alguno, fue madre del Salvador. Ahí se oyó esa frase. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ver otro texto. A la luz de estos dos, vamos a ver el que últimamente hemos tocado, Marcos capítulo 11, verso 22 al 24. ¿Lo tienes? Dice versículo 22 así. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué? Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, ¿qué? Que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabes cuándo el Señor Jesucristo mencionó estas palabras? Simple y sencillamente. Fue después de que el Señor Jesucristo vio aquella higuera con muchas hojas, pero que no tenía fruto en ella. Y el Señor maldijo aquella higuera. Dice verso 14 de este mismo capítulo, así. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué más? Y lo oyeron sus discípulos. Fíjate muy bien lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se acercó a la higuera y no le habló en un murmullo. Así como decir, híjole, y si no pasa, ¿verdad? Y si no pasa, me van a escuchar y yo me voy a quedar en ridículo. Y le hubiera dicho, ¿verdad? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Quizás los discípulos no hubieran escuchado esto, pero él se acercó y él habló con fe, con la fe de posibilidad, y dijo de esta manera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo escucharon sus discípulos, y verso 21 dice así, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste, ¿qué? Se ha secado. Y luego menciona en el verso 22, respondió Jesús y les dijo, ¿qué? Tened fe en Dios.
No sé si alguien trae una traducción diferente, una traducción parafraseada, pero hay una traducción parafraseada y una traducción que viene muy de acuerdo al griego, al texto griego, y dice: tened la fe de Dios. Así dice ese versículo. Tened la fe de Dios. Si tú quieres ver que lo imposible sea posible, necesitas tener la fe de Dios. Y tú dirás: tener la fe de Dios, pero ¿cómo voy a tener la fe de Dios? Si Dios tiene tantísima fe, ¿cómo voy a tener esa fe? No estoy hablando de la cantidad de fe. No estoy hablando del crecimiento de la fe de Dios. No estoy hablando de la madurez de la fe de Dios, pero estoy hablando de la calidad de fe que tiene Dios, de la clase de fe que tiene Dios. De esa fe estoy hablando. Dios es nuestro papá. Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano. ¿Sí? Si alguien piensa que todo el mundo son hijos de Dios, está equivocado, porque la Biblia dice que solamente aquellos que han recibido a Jesucristo como el Salvador de su vida, porque el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Solo aquellos que le han recibido, aquellos que creen, que tienen fe en su nombre, Dios les ha hecho ser hijos de Dios, les dio el poder de ser hijos de Dios. Si Dios es nuestro Padre, tú eres hijo de Dios, quiere decir que tú tienes características de Dios, tú tienes esa clase de fe. Si tú eres salvo, si tú eres hijo de Dios, tú tienes la misma clase de fe, la misma calidad de la fe que Dios tiene. Y si alguien está dudando de que Dios tenga fe, porque muchos dicen: no, Dios no tiene fe, Dios no necesita la fe. Te voy a decir una cosa: fe es, ¿cómo decía el canto? A ver que lo tararen. ¿Fe qué es? Sí, pero de lo que sí se espera. Eso es lo que dice Hebreos 11:1. Fe es la convicción de lo que no se ve, pero de lo que sí se espera. Fe tuvo Dios en el principio, dice Génesis, cuando no había nada, cuando todo era tinieblas, todo era caótico, pero Dios estaba esperando ver luz. Dios estaba esperando ver a una tierra acomodada, a una tierra ordenada. Dios estaba esperando que las aguas, que todas las aguas se separaran, con aguas arriba, aguas abajo, que hubiera un firmamento, que hubiera peces en el agua, que hubiera animales marinos, que hubiera animales terrestres, que hubiera árboles, que hubiera plantas, que fuera algo hermoso, algo ordenado. Dios tenía esa seguridad, y por eso Dios lo dijo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Esto está hablando en Génesis capítulo 1. Cada vez que se produjo algo, cada vez que hubo algo de lo que no había, siempre está esta expresión: y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y dijo Dios, que se creen los animales. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y al final también, cuando hizo el hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir que Dios tiene fe. Y Marcos te está diciendo: tened la fe de Dios. ¿Cuántos quieren tener la fe de Dios? Esa fe yo le llamo la fe de posibilidad. La fe de hacer las cosas que son imposibles, hacerlas posibles. Amén. Posibles. ¿Cuántos quieren aprender cómo viene esta clase de fe? ¿Cómo viene la fe de Dios? Solamente viene de una manera sencilla, clara, que muchas veces hemos escuchado, y que está en Romanos capítulo 10, verso 17, y ahí está cómo viene esa clase de fe. ¿Lo tienes? Amén. Vamos a leerlo en voz alta, por favor.
Dice así. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿La fe es por qué? Repita. Por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Dígame usted, ¿está hablando del oído natural? Porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Está hablando del oído natural? Yo conozco un grupo de cristianos sordomudos. Son sordos. Nunca escucharon, nunca oyeron, pero son salvos. Tienen fe. ¿Cómo les vino esa fe? Por oír. Pero no por oír de aquí, de este oído, por oír del Espíritu, del Espíritu. La fe viene por el oír. ¿Y cómo vas a recibir este oír del Espíritu? A través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si tú permites, si tú dejas que la palabra que tú escuchas entre a lo más profundo de tu espíritu, tú vas a tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos dirán, hermano, pero pues si cada semana yo escucho de esto, cada semana yo escucho la palabra de Dios, cada semana voy a la iglesia, escucho las predicaciones y sin embargo parece que no tengo fe porque no hay resultados. ¿Qué es lo que pasa? Mira, te voy a decir una cosa que pasa en muchas ocasiones y pon mucha atención en esto porque esto es importante. Levanten las manos, por favor, los que de vez en cuando ven la televisión. Ahorita se las vamos a quemar. Ay, no. ¿Sí? Ok. Vamos a poner un ejemplo de la televisión. A ver. Yo veo la televisión también. A mí me pasa lo mismo que yo le voy a decir a usted y posiblemente a usted también le pase lo mismo. ¿Sí? Levante las manos, por favor, a las personas, a los hermanos que ven la televisión y que les encantan los comerciales. Así que les gustan ver a morir los comerciales. ¿A nadie? Sí. Sí, yo he escuchado de veras, pero son rarísimas las personas que yo he escuchado que les gustan los comerciales. Y generalmente son a los bebés. A los niños. Ay, pero pone mucha atención en los comerciales. Sí, cuando nadie pone atención a los comerciales, ahí está el niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hacen muy atractivos y todo, ¿verdad? Y sale especialmente para que les pongan atención, ¿verdad? Porque los mismos que hacen los comerciales saben que a la gente no nos gustan los comerciales. Híjole, otra vez vino los comerciales, ¿verdad? Por eso mejor preferimos videos, porque en los videos no hay comerciales, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Usted está conectado con el programa que usted está viendo, ¿verdad? Y estoy hablando de buenos programas, amén. No crea que estoy induciéndolo a que usted vea la televisión desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche y que se eche todas las telenovelas que pasan ahí, toda la mugre que pueden pasar ahí. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero usted escoge un buen programa, amén, como ese de anoche del puente Golden Gate, amén, para que vea que yo no escojo cosas malas, amén. Entonces usted está pero embebido, está así con el programa y de repente así que le cortan así el hilo y le ponen su comercial. ¿Y sabe lo que usted y yo hacemos? Así, algunos inmediatamente se levantan y se van al refrigerador o se levantan a otro lugar y todo, y luego ya comienza y luego otra vez vuelve, ¿verdad? Ya que se acaban los comerciales.
Otros no, otros se quedan ahí, pero inconscientemente, porque tenemos esa capacidad que el Señor nos da, inconscientemente se desconectan del programa. Porque, o sea, están viendo el programa, de repente vienen los comerciales y su mente se desconecta. Ni sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque se desconectó, ¿verdad? Se desenchufó de ahí, de la televisión, y ni caso le puso al comercial, ni absolutamente. Si yo le pregunto de qué se trata tal y tal comercial, estoy seguro que poquísimos me responderían, este comercial se trata así y así y así y así. Pero de un programa de pe a pa me lo van a describir todo, especialmente si están dentro de ese programa, ¿verdad? Exactamente es lo mismo que pasa en muchas iglesias con la predicación de la palabra de Dios. Mire, yo creo absolutamente en el poder de la alabanza. Yo lo creo, la palabra del Señor dice, la alabanza tiene poder, amén. Gloria a Dios, el ambiente, el regocijo, el gozo, se quebrantan yugos, se produce una presencia del Señor y donde está el Señor hay plenitud de gozo y gloria al Señor, y nos gusta danzar y cantar y palmear y mostrar nuestro gozo al Señor y adorar con todo nuestro corazón, ¿verdad? Pero a veces pasa como en la televisión, cuando llega la predicación se desenchufan y ya, ni caso están oyendo, ni bebidos en el servicio, se desenchufaron. Después de la predicación y todo, otra vez se enchufan, otra vez se conectan y nuevamente viene la alabanza. Gloria a Dios y todos bien contentos, ¿verdad? Pero la fe no viene por la alabanza. Déjeme decirle esto porque no viene en la palabra de Dios. Con toda seguridad yo le voy a decir, la fe no viene por el alabar al Señor. Por eso no viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Un servicio debe de ser completo. Tampoco se vaya al extremo de decir, pues por eso a lo único que voy al servicio es a oír la predicación, la palabra de Dios. Porque entonces le pasa a usted lo contrario. Se desenchufa del programa, ¿verdad? Se desenchufa de todo, solamente oye los comerciales. Pero aquí los comerciales son muy importantes. Amén. La palabra de Dios es muy importante, porque a través de la palabra de Dios, viene la fe. Y la fe de posibilidad es absolutamente indispensable si usted quiere ver que las cosas imposibles sean posibles. Y por lo tanto usted y yo necesitamos ejercitar la fe de posibilidad. Nuestra fe es como un grano de mostaza, ¿verdad? El reino de Dios es como un grano de mostaza que es sembrado y crece grandemente. Así es tu fe. Tu fe es como un músculo también, que tienes que ejercitarlo y ejercitarlo. Amén. Dice la Escritura, porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Si tú quieres agradar a Dios, absolutamente necesitas creerle al Señor. Creerle al Señor. Como dice Génesis, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuántos creen en el Señor? Estoy seguro que todos los que estamos aquí, a menos que haya una persona que sea de esas personas ateas, ¿verdad? Genuinas, que hay pocos, pero posiblemente sí haya, ¿verdad? Pero la mayoría, todos creemos en Dios, pero pocos creen a Dios. Creer a Dios es tener esa fe de posibilidad. Creer a Dios es creer que lo que está escrito es verdad y que si tú lo ejercitas, si tú lo pones en práctica, vas a tener resultados. Tú y yo debemos de ser como esponjas. Cuando está la predicación y todo lo que viene de la palabra de Dios, debes absorberlo y absorberlo y absorberlo de tal manera
que cuando tú salgas o tú estés aún dentro de este lugar, tú estés tan lleno de fe, de posibilidad, que tú digas, claro que es posible. Porque ¿sabes qué es lo que ocurre después? En esta vida, en este mundo, Satanás tiene como una aplanadora espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás, después de que es recibida la palabra, aún la parábola del sembrador dice que luego vienen las aves de rapiña para arrancar esta palabra, ¿verdad? Yo le llamo que es como una aplanadora satánica. Viene Satanás en su aplanadora. Usted está pero saturado. Usted se fue bailando de aquí, gloria a Dios y todo, y se fue dando vueltas en su carro, ¿verdad? Dando curvas y todo, y bien, permítame decir eso, pero bien ebrio en el espíritu. Usted lleno del Espíritu Santo se va y todo, y de repente viene la aplanadora satánica de las circunstancias, de los problemas familiares, la aplanadora de todo, y la comienza usted a exprimir y exprimir y exprimir, y todo lo que usted absorbió, todo lo que usted recibió como una esponja espiritual, se salió. Pero si usted descubre que ahí viene la aplanadora satánica, ¿sabe lo que usted debe de hacer? Ejercite su fe de posibilidad. Yo recibí esto en el servicio. Viene una circunstancia, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Claro que es posible esa sanidad. Claro que es posible pagar esa deuda. Claro que es posible que el Señor nos libre de esta circunstancia. Claro que es posible que ese monstruo se convierta. Claro que es posible, ¿verdad? Seguro que es posible. Esa es la fe de posibilidad. Amén. Yo quiero terminar diciéndole, hay 3 clases de cristianos. Ubíquese en esos 3 clases de cristianos. Número 1, los cristianos que yo llamaría que tienen una fe que fue excitada por algo o por alguien. Fue excitada. Y excitada, yo no estoy hablando como los gringos dicen excitado cuando es emocionado. No, ¿verdad? En inglés se usa excitado también para decir emocionado. Yo quiero usar la palabra excitado como excitar, como provocar, ¿verdad? Provocar, exactamente. Bueno, hay cristianos de fe provocada o de fe excitada. Por ejemplo, usted escucha la palabra de Dios, está en un servicio y se excita su fe, se provoca su fe, ¿verdad? Entonces hay cristianos de esta fe excitada que salen saltando y salen gozando y gloria a Dios y amén, amén y todo, porque necesitan que les den sus rascaditas de fe, ¿verdad? Sí, vienen y le excitan su fe y gloria a Dios, y voy a mover montañas y voy a trasladar montes y todo, pero se dejan que la aplanadora satánica pase y al ratito están igual, ya no tienen nada de lo que recibieron, no tienen ni pizca de fe. ¿Sabe por qué? Porque se dejaron aplastar por las circunstancias. Esa enfermedad fue mayor que usted y se salió todo lo que había. Hermano, no sea esa clase de cristiano solamente excitado. Hay otra clase de cristianos, los cristianos indecisos. Los cristianos indecisos. Generalmente esta clase de cristianos pues son inteligentes naturalmente, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces ese don tan grande que es la inteligencia es un estorbo a la fe? Porque la fe no es algo mental, hermano. La fe no es algo mental. La fe es algo del espíritu. La mente es una parte del alma. Pero son cristianos indecisos. ¿Por qué? Porque se ora por ellos. Hermano, yo quiero que oremos, yo quiero ser sanado de esta enfermedad. Se ora por ellos.
O hermano, yo quiero que oremos por una situación económica muy difícil que tenemos. Yo quiero que oremos por esta enfermedad. Y gloria a Dios que hoy tenemos muchos casos imposibles para el hombre. Pero que yo creo son posibles para Dios. Son posibles. Esa es la fe de posibilidad. Amén. Y entonces se ora por ellos y después de la oración dicen, bueno, ¿qué crees? No, pues... No sé, es que me duele todavía. Todavía me duele, ¿verdad? Yo pienso que Dios no me sanó porque todavía no. O sea, se están apoyando mentalmente, se están apoyando en la fe de los 5 sentidos, ¿verdad? Están sintiendo, están mirando, pero acuérdese, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Aún esta clase de cristianos indecisos se apoyan en esa escritura que dice, no te apoyes en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal. Y dice, pues, ¿cómo voy a decir que soy sano cuando todavía me duele? ¿Cómo voy a decir, hermano, usted está creyendo? Yo no le estoy diciendo que usted no sienta. Posiblemente después de orar... Y el número 3, la tercera clase de cristianos, son los cristianos de confesión bíblica. Los cristianos de confesión bíblica. Es absolutamente necesario que nosotros permanezcamos hablando lo que dice la palabra de Dios. No confesando lo que dicen las circunstancias, no confesando lo que dicen mis sentimientos, no confesando lo que dicen mis nervios, no confesando lo que dice la circunstancia, lo que dice la deuda o lo que dice la enfermedad, confesando lo que dice la palabra de Dios. Eso es usar la fe de posibilidad. Amén. Es ejercitar, no solamente en los servicios, no solamente en los cultos, ejercitar tu fe de posibilidad. Afuera, en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, es absolutamente necesario que tú estés confesando lo que tú crees que es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Solamente hay una cosa imposible para Dios, es que Él mienta. Si Dios no puede mentir, ¿por qué los hijos de Dios no pueden decir y no pueden hablar conforme a lo que está escrito en esta palabra del Señor? Por esto muchas veces nosotros no recibimos del Señor, porque no somos cristianos de confesión bíblica, cristianos que normalmente estamos confesando la palabra de Dios, o somos cristianos de fe excitada, que viene un hermano que es usado por el Señor y es usado grandemente, y todos los cristianos fuimos excitados en nuestra fe, fuimos provocados a creer y estamos creyendo, pero viene la aplanadora satánica y inmediatamente nos deshacemos de esa fe, nos deshacemos de esa palabra. O somos cristianos indecisos, que dudan. Dice que si tú dudas en tu corazón de la palabra de Dios, y es tan grave que tú dudes de la palabra de Dios, es grave porque tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Amén. Tú no vas a confesar lo que Chuy Ornelas dice, vas a confesar lo que la palabra de Dios dice. Y si tú no lo haces, si tú eres indeciso, si tú estás pensando mentalmente, si tú estás dudando, porque todo eso es la palabra duda. La palabra duda en el griego, una de las palabras es diacrino, y quiere decir ondear, tambalear, discernir, pesar mentalmente una cosa. Esto es dudar. Si tú lo crees y tú lo confiesas y tú no dudas en tu corazón, tú tienes esa fe de posibilidad.
Y esa fe de posibilidad obra. Recuerdo yo a una hermana, esta hermana yo pienso todavía se llama Kathy Bailey. Esta hermana, cuando yo la conocí, ella me compartió de una visión que ella tenía. Ella decía, yo sé que el Señor me va a dar un barco misionero. No va a ser un barco grande, va a ser un velero con motor diésel también, dice, pero este barco va a servir para ir y predicar a todo el mundo. Y siempre hablaba de ese barco, siempre hablaba de ese barco. ¿Sabes? Cuando yo oí eso, yo pensé que esta hermana estaba chiflada, de verdad, pensé, esta hermana no está bien. ¿Cómo está diciendo una cosa? Oye, pues ni dinero para el camión traía. ¿Cómo estaba hablando de esas cosas tan grandes, de esas cosas imposibles? Imposible, yo dije eso. No se lo confesé, ¿verdad? Pero yo lo pensé, lo creí en mi corazón, esto es imposible. ¿Sabes? No pasaron 2 años, cuando Dios movió todas las circunstancias, y yo estaba en la popa de un hermoso velero llamado Morning Star. Ahí estaba en la popa de este barco. Es posible. Lo que tú crees que es imposible, para Dios es posible. Hay un hermano que siempre menciona y dice, no te quedes en la guardería espiritual. ¿Sabes qué es la guardería espiritual? ¿Cuántos tienen a sus hijos en una guardería? Por trabajo, por estudio, ¿verdad? Mucha gente tienen a sus hijos en guarderías, ¿verdad? O en pre-kinder. Todavía no van al kinder propiamente, pero los tienen en pre-kinder, los tienen en una guardería. Son chiquitos ya. Todavía no se valen por sí mismos. Es muy diferente un niño de 2 años, de 3 años. La atención es muy diferente a un niño, o una atención que se le puede dar a un niño de 11 años, de 12 años, de 13 años, ¿verdad? Un niño de 2 años, de 3 años, va a ir contigo y te va a decir, mamá, papá, dame leche. Y entonces tú vas a ir y vas a tomar la botella de la leche y le vas a vaciar en un vaso y vas a hacerlo todo por él y se lo vas a dar, ¿verdad? Pero si tú ves a un niño de 11, de 12, de 13 años, mamá, dame leche, ¿verdad? Pues ahí está en el refrigerador, ahí están los vasos y tú sírvetela porque tú puedes, ¿verdad? Si no pudieras, entonces sí te la daba. Muchas veces son así en las iglesias. Hay cristianos que quieren permanecer en una guardería espiritual, quieren que Dios haga todo, ¿verdad? Dios solamente está pidiendo una cosa, que Dios no va a hacer. Eso es que tú tengas fe de posibilidad, que tú le creas al Señor. Si tú no le crees al Señor, ni siquiera puedes agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. ¿Por qué no confesar y decir, por sus llagas yo fui sanado? Por sus llagas yo fui sanado. Pues sí, todavía no veo nada, todavía siento. No me importa si siento, no me importa lo que el diablo diga, no me importa lo que el mundo diga, no me importa lo que mi mente diga, me importa lo que mi espíritu dice. Por sus llagas yo fui sanado. Yo confieso que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Y soy salvo, soy salvo. No importa lo que la religión diga, no importa lo que las falsas doctrinas digan, no importa los que dicen que cuando morimos estamos en un sueño hasta el juicio final, no me importa lo que digan ellos, a mí me importa que la palabra del Señor dice
que si yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es Señor, soy salvo. Soy salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. ¿Quién es el que está en contra de ti? Satanás. Hermano, yo no estoy en contra de ti. Es Satanás el que está en contra de ti. Amén. Tu hermano no está en contra de ti. ¿Sabes quién es? Es Satanás el que está en contra de ti. Es Satanás. Él viene a hurtar, a matar y destruir. Pero Cristo viene a que tengas vida y que tengas vida en abundancia. La Biblia dice que yo soy más que vencedor. Y yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor. No me importa lo que diga el mundo. No me importa lo que diga el maromero Páez. Yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor en el Señor Jesucristo. Mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Vamos a ponernos de pie.